El 11 de junio los periódicos de la ciudad vivieron un fugaz momento de libertad y reportaron los hechos con indignación. El grupo paramilitar que había intervenido era conocido como los Halcones. El regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, negó la existencia de ese grupo y organizó una manifestación de apoyo a Echeverría. El pueblo está listo para seguir marchando con usted arriba y adelante. Sin embargo, poco después, él y el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel, renunciaron a sus puestos. La investigación prometida nunca fue tal. Nunca se señaló a los responsables. Señor Fuentes, ¿qué opina usted sobre los días que ha vivido México? Bueno, me han parecido días decisivos que han puesto a prueba la política del régimen. Siempre he sostenido que a partir de 68 el régimen mexicano entró en una crisis y se enfrentó a una disyuntiva, democratizar o reprimir. El gobierno del licenciado Echeverría desde un principio, me parece a mí, optó por el camino de la democratización. El jueves pasado esta política fue puesta a prueba por acontecimientos que a mí me parece obviamente preparados. Me parece que se trata de una trampa puesta por las fuerzas más regresivas del país, fuerzas de dentro y de fuera del gobierno. Los acontecimientos del 10 de junio acentuaron probablemente el rechazo de muchos jóvenes a incorporarse a las filas del sistema. Los más radicales habían optado ya por la guerrilla urbana y operaban secuestrando con violencia a empresarios y políticos en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. En septiembre de 1973, tras un intento de secuestro por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, muere asesinado el industrial regiomontano Eugenio Garza Sada. Se trataba de detener el carro donde iba Garza Sada, inhabilitar a los acompañantes, dicho francamente, liquidarlos, ¿no? Para que no hubiera posibilidad de resistencia, llevarse a Garza Sada a una casa de seguridad que estaba acondicionada. Eso era todo lo que se pensaba hacer, ¿no? Ahora falló, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no hubo la precisión o el azar o lo que tú quieras influyó para que se armara la balacera, que se suponía que no iba a darse la posibilidad de que se armara, y ahí muere Garza Sada, ¿no? Lo cual para nada estaba contemplado en el proyecto original, ¿no? En el sepelio al que asistió el presidente Echeverría, la reacción de la sociedad es de furia contra el gobierno. Lo acusan de propiciar un ambiente político que genera el surgimiento de grupos guerrilleros y marxistas. Entre 1970 y 1976, México viviría un capítulo sordo y mal documentado de la guerra sucia que enfrentó también en otros países de América Latina a los grupos más radicales de la generación de los años 60 con el poder público y con el ejército. Sí hubo guerra sucia, pero no fue una guerra sucia que alcanzara las dimensiones de la guerra sucia en Argentina o en Uruguay o en aquellos países donde hubo dictaduras militares. Echeverría se consideraba en términos internacionales y hasta nacionales un progresista, ¿no? Y jugaba mucho su imagen en el terreno internacional. Además de que yo creo que estaba convencido de que, vamos, él se miraba a sí mismo como adversario de las dictaduras militares, ¿no? Y por eso la apertura al exilio y todo ello, ¿no? Echeverría tenía que cumplir la inmensa emisión de promesas y esperanzas que había lanzado por todos los rumbos del país a partir de su campaña. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones y los grupos más afortunados contribuyan al desenvolvimiento de los más atrasados. Echeverría rompió con el modelo económico denominado desarrollo estabilizador
que había prevalecido en el país durante las últimas 2 décadas, para implantar lo que él llamó el desarrollo compartido. Entonces, la tesis de los economistas de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema que consistía más que en crear riqueza, en distribuirla bien. Si recordemos que en los 70s es cuando llega a su cúspide la explosión demográfica en México, cosa que no estaba tomada en cuenta en el modelo anterior. Parecía como si no existiera el problema. Por eso es que ya se estaba deteriorando el panorama social del país, el panorama distributivo, el panorama de justicia social. Y en sus afanes distributivos de la riqueza, lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza, ¿verdad? Y el flujo de recursos de inversión. Si había dinero había que gastarlo, y si no había que imprimirlo o pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir, y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. En el caso de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit, fue patente la falta de planeación. Se adquirieron terrenos ejidales en la playa para desarrollar un complejo turístico y se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. El proyecto naufragó por el ineficiente manejo financiero y los inevitables casos de corrupción. Otro proyecto faraónico, que tampoco cumplió con las expectativas que se planteó, fue el del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas Las Truchas. Obra colosal que en junio del próximo año producirá el acero que requiere toda nación en marcha. Errores de diseño en la planta, problemas financieros y el afán de ver terminada la primera etapa de la obra antes de que concluyera el sexenio impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente: internal debt and the external debt, and we reached the limit. En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. He was very nice when he said, well, we are friends, you are feeling bad, let me try, and you will go any place that you would like. And I selected to be ambassador in Great Britain. Poco después, el presidente Echeverría hizo una declaración verdaderamente histórica. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde los pinos. Pues dejó de lado una vieja tradición, en la cual en nuestro país cualquier presidente tiene un respeto y una consideración especial hacia su secretario de Hacienda y hacia el director del Banco de México. Le encomendó el puesto de secretario de Hacienda a su amigo del alma, José López Portillo, un hombre con muy poca experiencia económica y política. Tiempo después, nombró subsecretario al joven economista Francisco Javier Alejo. El ya presidente Echeverría era un hombre que traía una energía inmensa, que tenía visiones muy claras de faltantes en el país, los faltantes en materia de infraestructura, los faltantes en materia de educación, los faltantes en materia de salud, de vivienda, en materia de desarrollo agrícola, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se dedicó a canalizar esa energía, a tratar de atacar todos esos problemas de manera simultánea, ¿verdad? Con la creciente participación del Estado en la economía, Echeverría despertó la desconfianza de algunos sectores de la iniciativa privada. La relación con los empresarios, que había sido cordial al principio del sexenio, se fue deteriorando. Ya no es posible la súbita creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se formaron entre los vaivenes de una joven revolución o entre las contradicciones de un naciente proceso industrial. Les llamó riquillos en un informe y logró que estos cerraran filas en una nueva agrupación popular, el Consejo Coordinador Empresarial. Durante el último año de gobierno, este enfrentamiento provocó un gran desequilibrio en la economía del país. Y entonces los nacionales se abstuvieron
retiran el dinero de los bancos y los extranjeros no prestan más al país. Y se quedan en curso o a medio realizar una serie de proyectos que por una u otra razón no se terminan, o porque estaban mal planeados, o porque les faltaron recursos. Y a lo largo de su gobierno tampoco mostró mayor habilidad en su manejo con el sector obrero. Echeverría parece alentar la insurgencia de los sindicatos independientes con el objeto de restarle poder al líder de la CTM, Fidel Velázquez. Esta política permitió que se fortalecieran movimientos como el de la Tendencia Democrática de los Trabajadores Electricistas, que era encabezado por Rafael Galván. El viejo zorro Fidel Velázquez responde al desafío. Para asegurarse el control de las organizaciones obreras, presiona y logra aumentos de salarios que contribuyen a que se desate una inflación desconocida en México desde hacía décadas. Al final del sexenio, el poder de Fidel Velázquez se había fortalecido. Echeverría había perdido la batalla frente a los empresarios y las organizaciones obreras tradicionales. Como resultado, la economía del país sufriría un nuevo descalabro. Entonces me consta que su sinceridad, su emoción social, lo llevaba a tomar muchas decisiones desesperadas en ocasiones, frente a la impotencia de poder realizar lo que sentía era un imperativo para un presidente de la República. Entonces lo sentí como un régimen muy comprometido entre sus circunstancias financieras y su emoción social. Desde el comienzo del sexenio, Echeverría había encaminado su política agraria para hacer frente a la crisis de producción en la agricultura que obligó a miles de campesinos a emigrar a la Ciudad de México. Hombres sin trabajo abandonaban sus comunidades y partían a la ciudad en busca de empleo. Para tratar de frenar estas migraciones, el gobierno busca revitalizar las organizaciones campesinas oficiales. Al mismo tiempo, canaliza recursos para ampliar zonas de riego, mejorar las condiciones de vida en el campo y fomentar la creación de agroindustrias. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para detener la caída de la producción agrícola y aminorar el descontento de miles de campesinos. Llegó Luis Echeverría, ofreció muchas cosas de apoyar, ¿verdad? Pero desgraciadamente no fue así, ¿ves? Él quería hacer muchas cosas, pero quería compararse con Lázaro Cárdenas, pero no. Nunca pudo y nunca va a llegar hacia Lázaro Cárdenas, ¿ves? En esa época se producen invasiones de tierras sin precedente. Uno de los casos más dramáticos sucedió en San Ignacio Río Muerto, Valle del Yaqui, en Sonora. Un grupo de campesinos tomó un predio de 100 hectáreas de riego pertenecientes a un latifundio que tenían años solicitando. No eran pequeños propietarios realmente, ¿verdad? Sino fraccionamientos simulados en manos de latifundistas irresponsables. La policía del estado realiza un violento desalojo en el que mueren 7 campesinos y 12 más resultan heridos. Echeverría orilla a la renuncia del gobernador, Carlos Armando Biebrich, expropia el predio y lo entrega a los campesinos. Poco antes de terminar su sexenio, el presidente decretó otras expropiaciones en la región. Estas tierras tenían obras de infraestructura, altos índices de productividad y estaban consideradas entre las más ricas del país. En el estado de Guerrero, uno de los más pobres y atrasados del país, cobran fuerza las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Ambos dirigentes probaron sin éxito las vías legales para resolver los graves problemas de sus comunidades. Como medida extrema, decidieron remontarse a la sierra con sus seguidores. El movimiento de Genaro Vázquez parte de un movimiento civil, de un movimiento cívico, de un movimiento ciudadano, y el de Lucio Cabañas parte 100% de condiciones campesinas y rurales. Las guerrillas rurales no son resultado de haber leído un libro de Marx o un libro de Cristo o un libro de la teología de la liberación. Las guerrillas surgen por el hambre, por la injusticia,
por la represión. El terrorismo es fascista, es expresión de falta de apoyo popular y de miedo a la inteligencia. El gobierno tendió un cerco para acabar con la guerrilla en Guerrero y en febrero de 1972, según la versión oficial, murió Genaro Vázquez en un accidente automovilístico. En 1974, Rubén Figueroa fue nombrado candidato a gobernador y mientras se trasladaba a una entrevista con Lucio Cabañas, con el propósito de establecer una imagen de apertura democrática, fue secuestrado por el grupo guerrillero. Este secuestro fue el inicio de un proceso de desgaste terrible para Lucio Cabañas, o el inicio de su desenlace fatal, pero también fue el inicio de una muy exigente y minuciosa campaña antiguerrillera que va a culminar con la aniquilación del último comando que encabezaría Lucio Cabañas. Durante este periodo cobra fuerza la teología de la liberación, una postura que señalaba que la Iglesia Católica debería comprometerse en la opción preferencial por los pobres. La esposa del presidente, María Esther Zuno de Echeverría, trabaja a su manera a favor de los desprotegidos y crea instituciones para beneficio de los indígenas y los niños abandonados. Incluso llega al extremo de participar hombro con hombro al lado de mujeres campesinas en los días de cosecha acompañadas por las esposas de los funcionarios. Para el presidente Echeverría y su esposa María Esther, estar cerca del pueblo era como volver un poco a los tiempos de su admirado general Cárdenas. Y después de declarar que solo viajaría por el país, comenzó a retomar el camino de López Mateos y no lo dejó hasta que terminó el sexenio. En Chile apoyó con fervor al gobierno de Allende. Se reunió con Fidel Castro en Cuba. A Japón llevó una inmensa comitiva para gestionar la apertura comercial de México. Ejerció el turismo diplomático en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, la Unión Soviética. Estableció relaciones diplomáticas con países socialistas para promover su política tercermundista. Con el tiempo, el presidente enviaría a su ministro de Relaciones Exteriores para arreglar, según él, el conflicto entre árabes e israelíes. Intentaría también encabezar a los países del tercer mundo. Buscaría el Premio Nobel de la Paz y dictaría la Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Este documento representa hoy en día una posibilidad concreta para afincar una auténtica cooperación mundial. Y para cerrar con broche de oro, anunció que a partir del 1 de diciembre de 1976 estaría a disposición de los Estados miembros de las Naciones Unidas que expresen su deseo de confiarme el cargo de secretario general de la ONU. Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán detener a un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excelsior. A mí me habló Fausto Zapata y me dijo, dile a Julio que el presidente, le estoy contando todo lo que he vivido, coño, que el presidente tiene un lado duro, que no insista por allí. No todo es deleznable, ni todo puede ser censurable en las hechuras del gobierno. Yo se lo dije a Julio Scherer. Julio Scherer obviamente no hizo ningún caso y siguió. Y la venganza de Echeverría fue muy clara. Como era una
Subió algo del orden de 20,000 millones de dólares el endeudamiento público externo, de 3,000 en que se había iniciado, 3 o 4,000 millones en el sexenio. Y los particulares también se endeudaron severamente. De manera que cuando viene la devaluación de 76 fue un verdadero caos. La gente quería sus billetes para venderlos o para llevárselos al extranjero, o para guardarlos en los colchones, que fue una cosa que se hizo. Se pasaron días terribles en el final del régimen de Luis Echeverría. Recuerdo que había quien le aconsejaba que se la dejara a su sucesor, la devaluación y todo lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Y la conclusión muy firme de él fue que era una crisis económica que correspondía a su administración y por consiguiente él tenía que asumir toda la responsabilidad a fines de dejarle a su sucesor la posibilidad de manera tranquila y reposada ajustar el panorama económico del país ya con calma. Echeverría nombró como su sucesor a un amigo de juventud, un hombre de ascendencia criolla que en sus memorias escribiría: «Fui educado en la hidalguía». Por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. Luis Echeverría Álvarez, quien durante 12 años había realizado una discreta y callada labor en la Secretaría de Gobernación, llegó a la presidencia de la República y cambió radicalmente su imagen. Campesinos michoacanos, que todas las tierras legales... Se mostraba a sí mismo como el mexicano modelo, como si hubiese salido de un mural de Diego Rivera, como si quisiera dejar atrás y hacer olvidar a la gente
que él había sido la mano derecha de la línea dura de Gustavo Díaz Ordaz. Durante su campaña, en la Universidad Nicolaita de Morelia, guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Cuando entramos a la universidad, el patio central estaba cubierto, sobre todos los balcones, de grandes mantas y pósters del Che Guevara, de Fidel, de Mao. Y había gritos contra el gobierno, y luego vino el turno de Echeverría. Habló, en ciertos pasajes lo aplaudieron, en otros lo rechazaron, sobre todo cuando dijo que quitara los pósters del Che y pusieran otros de héroes mexicanos. De nuestros héroes. Acabó el discurso, hubo un aplauso cortés y se bajó de la tribuna y nos encaminamos hacia la salida. Habíamos dado unos cuantos pasos cuando una voz alta y fuerte gritó: 1 minuto de silencio por los caídos el 2 de octubre. Y la gente se paralizó. Se hizo una parálisis en el patio. Y de hecho el grito había iniciado el minuto de silencio. Es decir, Echeverría lo único que hizo fue voltear y gritó. Él, obviamente no con la fuerza de la primera voz, gritó: y por todos los caídos ese día, aludiendo también a los soldados que habían muerto. Y el minuto de silencio se tuvo que guardar. Los altos jefes militares reaccionan ofendidos y casi se provoca una crisis nacional. El secretario de la Defensa me hizo un reclamo, que estaba en contra de esta actitud, que iba a hablar con el presidente, que este candidato debiera renunciar, que el ejército ya no le daría protección, ni custodia, ni banquetes, ni ninguna de reunión. El presidente Díaz Ordaz no cede a las presiones y ordena al Estado Mayor apoyar en todo momento la campaña de Luis Echeverría. Para preservar el sistema político del que era hijo, ya como presidente, Echeverría buscó un acercamiento con los sectores agraviados del movimiento estudiantil del 68. Incluso algunos de ellos se aliaron a la política de apertura que promovía el presidente. Ahora que estamos aquí presentes, se manifiesta el triunfo de aquellos estudiantes que pugnamos por el diálogo el 14 de marzo. La amnistía a los presos políticos fue una de las acciones más importantes para el desagravio. Estudiantes y maestros fueron puestos en libertad. Después y a lo largo de todo el sexenio, el gobierno aumentaría de manera constante los subsidios a las universidades e institutos de la capital y la provincia, a donde muchos jóvenes del 68 se habían incorporado a trabajar. Con la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, se amplió el sistema de educación tecnológica y se crearon numerosos centros de estudios, industriales, agropecuarios y pesqueros. En 1973 había más de 1.300 instituciones técnicas que atendían a 680.000 estudiantes en todo el país. En el caso de la UNAM y del Politécnico, entre 1971 y 1976, los presupuestos se cuadruplicaron. Además de las razones políticas, el programa educativo de Echeverría tenía que afrontar el incremento de estudiantes que aspiraban a tener un lugar en las escuelas de nivel medio y superior. En esa época, muchos jóvenes de escasos recursos económicos pudieron tener acceso a la universidad. Realmente hubo una apertura democrática en aquel entonces, que entusiasmó a muchos intelectuales, a muchos jóvenes, que convenció a muchas personas, incluso a gente muy crítica. Hasta el historiador y periodista Daniel Cosío Villegas, quien siempre mostró una actitud crítica frente al gobierno, aceptó el Premio Nacional de Letras en 1971. Lo hizo, según dijo, por la única razón de que en México comenzaba a respirarse un clima de libertad política. En junio de 1971, ya estaban libres los principales líderes del movimiento estudiantil del 68.
para demostrar que seguían en pie de lucha y apoyar el movimiento de la Universidad de Nuevo León, que se oponía a una nueva ley orgánica, convocaron a una manifestación que partiría del Politécnico en el casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución. La gente estaba dispuesta a la lucha, estaba totalmente orgullosa, estaba feliz de volver a actuar, a conquistar la calle. Era una obsesión la conquista de la calle. Cuando llegué al escenario de la marcha, minutos antes de que saliera la marcha, hablé con Joel y con varios compañeros y les dije que suspendiéramos la marcha, porque vi la cantidad de tanques, tanquetas y granaderos que había alrededor del casco de Santo Tomás. Llegamos precisamente a la altura del Cine Cosmos, observamos que está toda una cortina, granaderos, y un metro más adelante o 2 metros está una cortina de elementos con varas de kendo, y se nos hace raro aquello. Se dejan ir sobre la cabeza de la manifestación estos elementos con las varas de kendo, se da el primer choque. Y es replegado el movimiento, ¿no? O sea, la manifestación es replegada. Pero en el tercer enfrentamiento, en el tercer choque, los halcones son derrotados. En ese momento aparece un sujeto que yo alcanzo a verlo, yo estoy al frente de esa manifestación, un sujeto de barba, él, con una pistola escuadra cromada, hace disparos a quemarropa contra los halcones, pero no hay ningún muerto, y sí la descarga total de la pistola. En ese momento que se oyen las detonaciones, aparece una serie de elementos de los halcones con M1 y con pistolas, y empiezan a disparar contra la marcha. Vemos como caen compañeros, el griterío de la gente y aquellos disparando impunemente. Sí llegaron a varios de los hospitales a rematar. Lo que nos informaron es que los médicos, las enfermeras trataron de proteger a los heridos, pero sí hubo elementos que fueron allí victimados. Nadie supo cuántos murieron en aquel jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión y dijo que ordenaría una inmediata investigación sobre lo ocurrido, caiga quien caiga, que expresen su deseo de confiarme el cargo de secretario general de la ONU. Ningún interés individual o de grupo, ningún modelo tecnocrático y ningún falso progresismo podrán detener a un pueblo acostumbrado a dialogar abiertamente con sus gobernantes. Y mientras en el exterior el presidente Echeverría se presentaba como el mandatario más democrático del mundo, en julio de 1976, desde su gobierno se orquestó un golpe contra Julio Scherer García, director general del periódico Excelsior. A mí me habló Fausto Zapata y me dijo, dile a Julio que el presidente, le estoy contando todo lo que he vivido, coño, que el presidente tiene un lado duro, que no insista por allí. No todo es deleznable, ni todo puede ser censurable en las hechuras del gobierno. Yo se lo dije a Julio Scherer. Julio Scherer obviamente no hizo ningún caso y siguió. Y la venganza de Echeverría fue muy clara. Como era una cooperativa, Scherer podía ser removido de su cargo con el voto de los trabajadores. Mientras se celebraba una asamblea, un grupo de porros irrumpió violentamente. Con intimidaciones y gritos, manipularon la votación y lograron la salida de Scherer. Lo sustituyó Regino Díaz Redondo. Fue un golpe vergonzoso contra el más independiente diario de México.
Paradójicamente, el golpe contra Excelsior contribuyó a que los periodistas y escritores que dejaron el periódico, en solidaridad con Scherer, fundaron tiempo después nuevas publicaciones que ampliaron y enriquecieron la libertad de prensa en México. Los proyectos culturales del Estado siempre pretendieron integrar y promover las manifestaciones que hablaran de las raíces y tradiciones del pueblo mexicano. Para reafirmar el nacionalismo, el presidente y su esposa utilizan el folclore como una expresión fundamental de la cultura. El mundo es protagónico y Luis Echeverría se acerca a él como no lo había hecho ningún presidente desde Cárdenas. El Estado canaliza grandes recursos a proyectos culturales. Se crea el FONART para beneficiar económicamente a los artesanos y el FONADAN para promover las danzas regionales de todo el país. En el ámbito de la antropología, en un exceso de nacionalismo, se llega al extremo de prohibir la entrada al país a científicos extranjeros estudiosos de la cultura maya, que habían contribuido a descifrar códices y a ampliar los conocimientos sobre aquella civilización. Para atender las necesidades de la comunidad científica y apoyar a los investigadores en otras áreas, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Por primera vez en la historia moderna de México, en las recepciones oficiales se sirve agua de Jamaica en vez de champán. El Estado también se hace cargo de la industria cinematográfica y se convierte en productor, distribuidor y exhibidor. Desde el Banco Cinematográfico, el hermano del presidente, el ex actor Rodolfo Landa, controla el nuevo cine mexicano. Nuestro cine, escena 1, toma 1. Entonces, en los 70s es cuando siento yo que verdaderamente cambia el cine. Se rompe un esquema que estaba muy apoltronado, muy duro y que era imposible de barrer. Rodolfo Echeverría tiene exactamente todas las posibilidades para que surjan escritores, para que surjan camarógrafos, para que surjan directores en corto y en largometraje. Con el ímpetu tercermundista de los años 70, se filman películas que muestran al pueblo sin maquillaje. Se toleran los temas revolucionarios y en la pantalla se ven trabajadores en huelga y estudiantes perseguidos. Los viejos directores son hechos a un lado. Hay gran despliegue de recursos de producción, vienen las grandes estrellas y la entrega de los Arieles se realiza en Los Pinos. Nicolás Guillén. Durante su sexenio, el presidente Echeverría procuró especialmente el acercamiento de los intelectuales con el Estado. Se acercó a todos, a muchos con éxito, pero hubo excepciones, como Octavio Paz y Gabriel Said, y sobre todo Daniel Cosío Villegas, que a lo largo del sexenio criticó el estilo personal del presidente. En uno de sus famosos viajes, que se conoció como el avión de Revilas, Echeverría llevó a un grupo numeroso de intelectuales mexicanos a Buenos Aires. Nos envió a Juan Rulfo y a mí a que preparamos la gran cena con los intelectuales. Es decir, nosotros queríamos que fueran unos cuantos, un grupo muy selecto. Y cada vez que se le proponía, yo le propuse concretamente que redujera el número de invitados. Cada vez que el Juan Llama le proponía una reducción, él proponía el doble, hasta que llegamos a una cena que yo creo que fue mínimamente de 500 personas. Efectivamente era una debilidad de él, es decir, quería convertir toda reunión en un acto histórico. Esto me trae a la memoria lo que decía un intelectual boliviano que fue muy amigo mío, René Zabaleta, hablando tanto de Echeverría como de López Portillo. Dice, lo que pasa con los mexicanos
es que cuando les dan a construir una barda, quieren construir una pirámide. En 1975, Echeverría visitó temerariamente a los estudiantes de la UNAM. En el auditorio de la Facultad de Medicina iba a vivir el momento culminante de su sexenio, el acto mágico que lo liberaría de toda responsabilidad en el 68. Para esto había recorrido el mundo, para eso había gastado miles de millones de dólares. Sentía merecerlo. No había apoyado a Salvador Allende, emulado a Cárdenas, visitado a Fidel Castro, no había sido el más revolucionario de los presidentes de los tiempos modernos. Cuando la universidad adopte el método, el lema de su escudo, está comprometiendo su destino en una genial anticipación de las luchas contemporáneas del tercer mundo. No era un secreto para el presidente que las cosas podían ser mucho más difíciles de lo que él estimaba. Yo le dije, voy a hacer un escándalo. Dije, no habría ningún escándalo, que sí lo voy a ver, pero voy a ir. Entonces dije, pues voy sin ningún ayudante. Me subí junto al chofer y el señor rector y el secretario atrás. Entonces se convirtió en un mitin. La dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego. Ustedes, jóvenes del coro fácil, declaro inaugurados los cursos lectivos de 1975 de la Universidad Nacional. Y total que empieza entonces ya el desorden en base a vidrios que se rompían, piedras. Entonces yo salí por una puerta de atrás, todos los de las piedras, que no eran universitarios, alcanzaron a todo el grupo que salía y volaron las piedras. Y una muy grande, una rocota, pasó por el coro cabelludo. Se ha caído del plano de parte del cráneo. Y eso fue. Me fui a Los Pinos y seguí trabajando. 10 de junio no se olvida, decían las pintas que todavía se veían en algunas bardas de la universidad y sus alrededores. Años después, la revista Proceso publicaba un reportaje en el que Alfonso Martínez Domínguez hablaba sobre su última conversación con Echeverría después de la matanza del Jueves de Corpus. Me tomó de aquí. Necesito su renuncia, porque si no cae usted, caigo yo. Le dije, licenciado, está usted haciendo un problema policíaco, muy grande problema político, es un error, pero usted es el jefe y yo estoy a su orden. Renuncie, yo necesito que renuncie, míreme a los ojos, reúna a su familia y dígales que tenemos usted y yo el compromiso de hombres, de que usted regresa limpio y sin ninguna mancha al gabinete en 2-3 meses. Pues como usted ordena, ¿no? Y así fue. Nunca regresé. Gracias a Dios. A mí me parece que efectivamente el presidente de la República estaba enterado de la existencia del grupo de los halcones, que fueron los que produjeron ¿cómo se llama? Pues la masacre del día de Corpus. Pero yo no sé bajo qué mando real estaban ellos, porque yo no alcanzo a ver cuáles hubieran sido las motivaciones de Echeverría para romper la política que él mismo estaba haciendo. Es decir, fue un gravísimo daño a su imagen como presidente y a su imagen como político y a su imagen como su imagen histórica. Y yo creo que la propia personalidad de Echeverría echó a perder los programas, creo. Un hombre inapelable, un hombre que no escucha, aunque sabía escuchar. Ninguna sugestión o sugerencia, pues es un hombre que hace tropezar sus propios proyectos. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro.
fue muy lamentable. Fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto a al sector popular, y creo que fue el más afectado, porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente a quien más afectó era a las clases populares. El 31 de agosto de 1976, el tipo de cambio frente al dólar, que se había mantenido a 12.50 durante los últimos 26 años, se sustituyó por una flotación controlada que dio inicio a un proceso de sucesivas devaluaciones a las que ha estado sujeta la economía mexicana a partir de entonces. El endeudamiento